Estimados alumnos y alumnas. Bueno, no, vamos a empezar como siempre. Hola, chicuelos y chicuelas. Había empezado tan serio porque esta vez voy a intentar preparar el primer examen que hagáis en tercero de la ESO de lengua castellana y literatura, que imagino que os habrán dicho que entran las unidades 1 y 2. Además, ayer me escribió una queridísima amiga y ex alumna de segundo de la ESO. Bueno, miento, no fue alumna de teatro, pero bueno, nos tenemos mucho cariño y me pidió que si por favor podía subir algo para ayudarle en el examen que van a tener. En breve, por cierto, creo que es mañana. Eso sí os voy a pedir, por favor, no me lo digáis con tan poco tiempo. No por prepararlo yo, no, por prepararlo vosotros. En tercero de la ESO tenéis que intentar ir un poquito al día, no dejar todo para el día antes del examen, que a lo mejor en primero y segundo de la ESO os ha servido, pero en tercero se va complicando la cosa, va ampliándose y sería conveniente que lo trabajarais al día, como estoy haciendo yo en las unidades. Poco a poco. Esta tarde tengo media horita, pues veo una unidad o la repaso o la reviso y así se os va a dar mucho mejor. El día antes del examen habría que dejarlo única y exclusivamente para repasar. Nada más, de verdad, ¿eh? Bueno, después de este pequeño consejo que os doy, que sois libres de aceptarlo y seguirlo o no, vamos hoy con el resumen de la unidad 1 y 2, que he hecho hasta esquemas propios por si los pudierais utilizar. Creo que son 7 esquemas, con eso sacabais un 10 si os lo sabéis, creo yo. Bueno, vamos a ver, los tengo aquí, los tengo en este Word y vamos a ir uno a uno revisándolos. De la unidad 1, lenguas de España. Luego, hombre, podéis hacer una captura de pantalla ahora mismo de esto y luego lo estudiáis, o también en comentarios voy a intentar dejar los enlaces a estos esquemas para que los podáis ver mucho mejor y más tranquilamente. Bueno, lenguas de España. En España, como veis aquí, hay 5 lenguas. La lengua oficial de todo el país es el castellano, también llamado español, castellano-español. Y luego tenemos 3 lenguas más, además del castellano, que proceden, como tenéis aquí, del latín. Por eso se llaman lenguas románicas o lenguas romances incluso, ¿eh? No confundir con lo que es un romance, que luego posteriormente lo veremos en la unidad 2. Pero se llaman lenguas románicas o lenguas romances. ¿Por qué? Porque proceden del Imperio Romano, del latín. Aquí al lado derecho os he hecho un mapita para, por si acaso, también yo, previendo cualquier tipo de pregunta que os puedan poner, a lo mejor situar estas lenguas. El castellano, que está en amarillito, anaranjado, todo el país, ¿eh? No digáis, aquí se habla el gallego y el español en el resto, no, en todo el país, incluidas las Canarias, que las he puesto por ahí abajo porque no suele salir en los mapas, está más abajo todavía. Todo el país se habla el castellano o el español. Luego también está el catalán en verde. Y tenéis aquí en verde Cataluña y las Islas Baleares, que también se habla ahí. El valenciano, que hasta hace poco era considerado casi un dialecto del catalán, pero no, ha conseguido mediante sus libros de ortografía, gramática, sus autores valencianos expresamente, con diferencia del catalán, han conseguido el nivel de lengua, pues se utiliza en Comunidad Valenciana. Por favor, no digáis nunca el valenciano en Valencia, que no está bien, porque la Comunidad Valenciana es Valencia, Castellón y Alicante, acordaos. El gallego en Galicia, eso sí, aquí arriba, y el euskera o vasco, que se llaman igual, euskera significa vasco, se habla aquí, en el País Vasco y parte de Navarra, en la Comunidad Foral de Navarra. Vale, son todas románicas menos el vasco, que el vasco es no románico, venía de antes del latín, estaba en España. El vasco estaba aquí, había otras lenguas por aquí, prerrománicas, vamos a decir, pues los celtas, los íberos, los alanos, los suevos, cada uno tenía su lengua, ¿no? Vino el Imperio Romano, conquistó toda la península y entonces empezó a emplearse el idioma que tenían los romanos para comercio, para ganar dinero, para vivir, el latín. Sin embargo, los vascos siguieron utilizando su propio idioma, el vasco euskera, ¿eh? O sea, el vasco es
mucho antes del castellano, que lo sepáis, tiene su valor. Y estas son las 5 lenguas de España. A lo mejor os preguntan qué es una comunidad bilingüe, pues una comunidad en la que se tienen 2 lenguas oficiales. Por ejemplo, el catalán, el valenciano, el gallego y el euskera, que tienen su lengua, el catalán más el castellano, el valenciano más el castellano, y así. ¿Qué es una persona bilingüe? Una persona que es capaz de expresarse en 2 idiomas, totalmente, no unas poquitas palabras. Bueno, ya tenemos este esquema, como veis es muy fácil, lo intento hacer lo más sencillo posible. Hay otro un poquito también dedicado a las lenguas de España y es a la evolución del castellano. Primero, cómo se origina el plurilingüismo. Pluri, sabéis que es un prefijo que significa muchos, pues muchas lenguas, bastantes lenguas. Pues mirad, lo he puesto como por una secuencia. Aquí vienen bastantes páginas de la unidad 1. En un primer tiempo había unas lenguas prerromanas, desde hace muchísimo, fijaos que aquí ya pongo el siglo III a.C., pues anteriormente a esto estaban las lenguas prerromanas, las que os he dicho antes, los celtas, los iberos, los suevos, los alanos, los vascos, ahí estaban ya, Luego en el siglo III a.C. es cuando el Imperio Romano conquistó la península y entonces se estableció el latín como lengua de toda la península, ¿vale? Los vascos, ya sabéis que a lo suyo. En el siglo V empezó a fragmentarse el latín. A ver, ya pasó bastante tiempo y aunque estaba en toda la península, había sitios en el que se hablaba de una manera, luego en otros sitios de otra, muy parecido, pero el latín diferente, como si dijéramos nosotros, hablamos el español, los andaluces también hablan el español, pero es distinto, pues igual ahí el latín, aunque estaba en toda la península, empezó a hablarse de diferentes maneras. En el siglo X es cuando aparecieron los primeros romances, las primeras lenguas ya en castellano, vamos a decir, ahí es cuando apareció ya el castellano. Y luego, después del siglo X, se empezó a expandir el castellano. ¿Qué quiero decir con expandir? A darse en casi toda la península. Luego nos bajamos aquí a la evolución ya del castellano, claro, porque aquí, como hemos visto, como hay muchas lenguas, y aquí empieza ya en el siglo X el castellano a sobresalir y a expandirse, a influir en toda la península. Pues ahora, ya que estamos en el siglo X, ¿cómo evoluciona lo que ya llamamos castellano o español? Bueno, pues tenemos del siglo X al XV uno que se llama castellano medieval. Claro, es que hasta el siglo XV era la Edad Media, del siglo V al XV. He dicho 5, era 10, del 10 al 15 la Edad Media. Y tuvimos muchas influencias. ¿De quién? De los árabes, y se llamaban arabismos. ¿Por qué? Porque los árabes estuvieron en España, ya sabéis, mucho tiempo. Creo recordar, aunque es más de historia, que era desde el año 711 hasta el 1492 que se les expulsó de la península de España, vamos, los reyes católicos. Pues estos siglos convivían tres culturas, judía, árabe o musulmana y el cristianismo, y tuvimos muchas influencias, muchos arabismos, adoptamos muchas palabras árabes, casi todas las que empiezan por al, ¿vale? Almohada, todas esas que empiezan por al casi siempre vienen del árabe. Luego, posteriormente, el 16 y 17, que fueron los siglos que se llaman de oro en España, porque tuvimos escritores fantásticos, Cervantes, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, muy buenos, ¿no? Y él se llamaba castellano clásico. ¿Qué es lo importante del siglo XVI y XVII? Que se elaboró la gramática, la primera gramática castellana, en 1492, Nebrija, ¿vale? Acordaos. Y que también se adoptaron los italianismos. ¿De dónde? Está claro, de Italia. Luego, posteriormente, tenemos del siglo XVIII y siglo XIX. Se les llama moderno. A ver, sí, moderno, ya lo sé, que estamos hablando del año 1800 y pico, ¿no? Pero bueno, era el español moderno entonces. ¿Qué es lo importantísimo? Que apareció la RAE, acordaos, Real Academia de Lengua Española, que es lo que yo siempre os animo a ver para conocer palabras, rae.es, en el 1713. A ver, aquí os voy a dar consejos. Porque muchos decís, ¿cómo me voy a acordar yo de ese año de 1713? Bueno, creo,
Hay unas reglas que no creo recordar que se llaman mnemotécnicas o algo así, que es pues usar las iniciales de las palabras para quedarte tú con lo que tienes que estudiarte. Aquí a mí se me ocurre decir 1713, 1713. Vosotros creo que en tercero de la ESO cumplís 15, ¿no? Pues si os acordáis que son 2 más y 2 menos, ya está. 2 más de 15, 17, 2 menos 13, 1713. A ver, a lo mejor a alguno eso no le sirve y prefiere aprendérselo de memoria, 1713, vale. O bueno, sabiendo que es el siglo XVIII y entonces va a empezar por un 1 y un 7, uno puede decir 1700 y luego la cifra que dicen que da mala suerte, 1713. Lo que queráis, pero son cosas que se utilizan para poder memorizar cifras, ¿vale? Cuidado aquí, que aquí vienen los galicismos, tenemos muchas influencias, muchos galicismos. Por favor, no digáis que son de Galicia. No, no son de Galicia, son de Francia, de Galia, ¿vale? Galicismos de Francia. Y luego ya, desde el siglo XX hasta ahora, que ya se les llama el español actual, que luego cuando pasen unos años habrá diferencias. Pero aquí en este español actual lo que estamos adquiriendo son palabras que se llaman neologismos, palabras nuevas. Muchas por nuevos inventos, ¿no? Nuevos inventos que surgen, pues bueno, la palabra ordenador, la palabra portátil, la palabra teléfono móvil no existía hace mucho, son palabras que son neologismos y luego también anglicismos, que estos vienen del inglés. Sí, porque por ejemplo pendrive, que lo usamos mucho, sería el lapicero digital, pero yo creo que el lapicero digital no lo usa nadie. Bueno, pues esta es la evolución, primero de cuando había muchas lenguas hasta que llegó el castellano, para terminar con la evolución ya del castellano, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bueno, pues ese es otro esquema. Seguimos, dialectos de España. En la unidad 1 seguimos. Aparte de lenguas, hay dialectos. ¿Qué diferencia hay? La lengua tiene más categoría, es más importante, ¿no? Entonces, un dialecto para convertirse en lengua tendría que tener... A ver, una lengua tiene varias características que no tienen los dialectos. Primero, que lo habla una gran comunidad, muchos hablantes. A lo mejor algún dialecto dice, oye, en Andalucía o en Canarias, que lo habla muchísima gente, sí, es verdad, pero las lenguas más todavía. Y además, que es lo que es más diferente, hay libros escritos en esa lengua, en los 3 géneros, que los vamos a ver a continuación, por cierto, en los 3 géneros, en narrativa, en lírica y en dramática. Hay libros escritos y hay diccionarios y libros de gramática como el que hemos visto, de Nebrija, español, por eso el castellano. Eso es lo que hace que se convierta en lengua. Dialectos, es una misma lengua hablada pero de distinta forma. Nos solemos entender porque utilizamos todos lo mismo, pero a veces no nos entendemos tan bien como debiéramos, ¿vale? ¿Y cómo se dividen? En septentrionales, que es la mayor parte de España, como veis aquí os digo, donde Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, nosotros tenemos dialecto septentrional. Sí que es verdad que los castellanos manchegos no hablamos tan bien como los castellanos leoneses, que hablan como con mucha más corrección, pero bueno, hay diferencias mínimas, todo se nos mete en dialectos septentrionales. Tenemos luego los meridionales, que esos sí que son los que vamos a llamar más distintos, los andaluces y los canarios. ¿Por qué son más distintos? Porque sabéis que en Andalucía utilizan una cosa que se llama seseo, que es decir mucho la S, en vez de la Z, decir, voy a ponerme los zapatos. Eso es el seseo. Y también según la zona tienen otro que es lo contrario, ceceo, que como la palabra indica, ceceo, es decir, la C en vez de la S. Cuando dicen, sí señor, ¿vale? Y luego los canarios también tienen palabras suyas propias, por ejemplo, no dicen autobús, dicen guagua, no dicen vosotros, dicen ustedes. Estos son con los más distintos, aunque nos entendemos perfectamente, ¿no? Por eso los dos pertenecen a la lengua castellana, pero son dialectos. Hay lenguas que se llaman de tránsito. De tránsito, yo creo que es que están entre esta y esta, ¿sabes? Que transitan entre esta y esta. Transitan, que es el murciano y el extremeño. Tú oyes a un extremeño hablar y te recuerda un poquito a los andaluces.
Luego tenemos ya, sí, los dialectos que se provocan por contacto con otras lenguas. ¿Qué otras lenguas hemos dicho que hay en España? Galicia, Cataluña, el gallego, el catalán, el valenciano, el vasco. También habría que meter aquí otros como el asturiano, el asturleonés, el navarro-aragonés, pero bueno, de eso no vamos a olvidar que son más antiguos. Son como dialectos históricos que se llaman. Y nos detenemos un poquito en el español de América. El español de América es muy importante, hay muchos que no lo consideran ni dialecto. Y simplemente os voy a dar un par de características que tienen. Dos ya las hemos visto, perdón, dos. Una, seseo, que hemos dicho que también en Andalucía, que te lo dice, seseo, la S. Dicen muchísimo la S cuando habláis con gente de Colombia, que tendréis en el instituto, o de Venezuela, o de Perú, de Paraguay. Muchos os van a decir eso de los zapatos, las zapatillas, la piscina. Les cuesta decir la Z y dicen la S. Otra característica es el boxeo. Uy, boxeo, le he dicho con X. Boxeo, no es boxeo con B y con X, no, con V y con S. ¿Por qué? Porque viene de vos, que utilizan vos en vez de tú. Eso es muy típico, sobre todo en Argentina, no, vos tenés que venir en vez de tú no dicen nunca, dicen vos. Yeísmo. El yeísmo lo tenemos aquí también, que el yeísmo es pronunciar igual la Y que la Y, pronunciarlas igualitas. En Castilla-La Mancha las pronunciamos igual que yo crea. Si yo digo me he sentado en un pollo o voy a comer pollo, lo pronuncio prácticamente igual. Y sin embargo, el de voy a comer pollo, como me refiero al animal, es con dos L's. Y me voy a sentar en un pollo, como me refiero a un banco, pollete, pollo, es con Y. Y lo pronunciamos igual. Eso es el yeísmo. La utilización de ustedes, como hacen los canarios también, porque fueron muchísimos canarios de América y se ve que lo instauraron también, y que tienen un vocabulario típico suyo, personal, ¿vale? Por ejemplo, no sé, pero lo veis en el libro y vienen bastantes ejemplos que son de allí, indigenismos que podríamos llamar, ¿vale? Las papas, el chocolate, hay algunas palabras que proceden de América. Bueno, pues ya hemos visto lenguas y hemos visto dialectos. Hemos visto una buena parte de la unidad 1. Vamos a ver de la unidad 1 lo que nos falta. Los géneros literarios. También es bastante fácil porque ya hemos hablado de ellos en algunas ocasiones. Tenemos 3 grandes géneros. El narrativo, el lírico y el dramático. El narrativo nos cuenta historias, ¿vale? El lírico expresa sentimientos, por eso es poético, suele usar la poesía. Y el dramático, que se llama también teatral, pues está escrito en diálogo para que lo representen en un escenario. Y aquí os pongo 3 ejemplos. Aquí si lo leéis, lo podéis hacer grande si queréis, es un cuento, un delicado cuento de hadas, érase una vez, te va a contar una historia. Aquí si os dais cuenta es una poesía. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Poesía, pues es lírica. Y en la dramática o teatral está claro que tiene lo que se llaman acotaciones, ¿os acordáis? Que están entre paréntesis y nos dan indicaciones de cómo tiene que vestirse un personaje, cómo tiene que hablar, si tiene que llorar, si tiene que reír, por dónde entra, por dónde sale, y luego los personajes o actores lo que dicen. Esos son los 3 grandes géneros literarios. Luego tenemos los recursos literarios, es decir, cómo cuando un autor escribe, cómo lo hace más bonito, utilizando muchas cosas. Si os dais cuenta, lo he puesto hasta por colores, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay unos que son recursos del lenguaje figurado, quiere decir que digo una cosa pero quiero decir otra, del recursos de repetición, en fin, de diferentes tipos. Vamos a ver estos 9, vamos a recordarlos. Símil es cuando comparas una cosa y casi siempre utiliza la palabra como. Tus ojos son como la luz en la oscuridad o algo así. Pues siempre te va a comparar una cosa con otra. Metáfora. Metáfora es relación de semejanza. Es casi lo mismo, pero no utiliza una comparación, lo identifica. Si en un símil decía tus ojos son como la luz, aquí te voy a decir tus ojos son la luz. Pero siempre va a tener 2 términos, el real y el imaginario. Es decir, si yo digo tus ojos son la luz que me ilumina, qué bonito, que me ha salido. Pues el término real son tus ojos, que es a lo que me refiero. El término imaginario es la luz, que es con lo que yo quiero intentar hacerlo semejante. ¿Por qué? Pues no sé, porque me encanta, porque me da vida, porque
¿vale? Y la personificación, muy fácil, cuando personificas algo, lo conviertes en persona. Cuando dices que una piedra llora tu ausencia, la piedra no llora. Cuando dices que una flor se desmaya, las flores no se desmayan, somos las personas. Eso es la personificación. No venimos con la de repetición. La anáfora, que es cuando se repite una o dos palabras al principio de versos seguidos. Aquí tendría que poner de varios versos seguidos. Se me ha olvidado poner eso, ¿eh? De varios versos consecutivos. O sea, en el verso 2 y en el 5 no me vale. Tiene que ser en el 2 y en el 3. En el 5, en el 6 y en el 7. Seguiditos. Polisíndeton, reiteración o repetición continua de conjunciones, y pongo entre paréntesis la Y, que es la que casi siempre se repite. Y llegó, y comió, y bajó las escaleras, y. Eso sería un polisíndeton. Y el paralelismo es la repetición de una misma estructura. Este ya dijimos cuando lo vimos en la unidad que era complicado, pero es... por ejemplo, cuando decíamos los pájaros vuelan, los peces nadan. No se repite nada más que los, pero si te das cuenta es la misma estructura. Un determinante, un sustantivo, un verbo, y lo de abajo igual, determinante, sustantivo y verbo. Y por último, estas tres, que es la antítesis. Una antítesis siempre decimos que cuando tenemos dos palabras opuestas, blanco, negro, alto, bajo, vida, muerte, cuando están muy cerca se dice que se utiliza una antítesis. La interrogación retórica, que es muy fácil de ver porque en una poesía casi siempre que hay una interrogación va a ser retórica, porque si os fijáis te lanza la interrogación y no te responde. Si te respondiera no sería retórica, pero lanza la interrogación y no espera respuesta. Pues eso es una interrogación retórica. Y por último, el hipérbaton, que es cuando alteras el orden de unas palabras. En vez de decir me voy contigo mañana a las 6, es contigo a las 6, mañana me voy. Cuando alteras el orden, cuando ves que está descolocada una frase. Esos son los recursos que habéis dado en la lección 1. Y también, para terminar, vemos cómo es la métrica. Esto era complicadillo, pero yo os hice una unidad entera para ello y ahora lo recordamos. Las estrofas son como los párrafos, cada punto y aparte, vienen además separaditos. Los versos son muy fáciles, son las líneas, 3 líneas, 4 líneas, pues 3 versos, 4 versos. Las sinalefas, si os acordáis, era cuando se unía una palabra que acababa en vocal con otra que empezaba en vocal. Y esto era solo una sílaba. Mon es como un toro salvaje. Comón. Ese mon sería una sola sílaba. Os recuerdo que también la Y, cuando suena como I, vale para hacer sinalefa. Y las H's también, porque va por el sonido. Y por eso también valen para hacer sinalefas. Luego el número de sílabas. Simplemente recordaros que es el número que ponemos al lado de cada verso, no suméis todas, no. Son versos de 8 sílabas, pues octosílabos. Son versos de 11 sílabas en decasílabos. Así, ¿vale? El arte, si esos versos son de más de 8, se va a llamar mayor. Si son de 8 o menos, menor. 8 es menor, acordaos, 8 es menor, que es el que dudáis. El esquema, que son las letras que ponemos, y os recuerdo que eso es según la terminación de la palabra. Buscáis desde donde tiene fuerza. Casa, por ejemplo, asa, ¿vale? Color, or, solo. Asa, or. Y entonces acabamos las vocales, y las vocales que se repetían se ponían la primera letra del abecedario. Minúsculas si era menor, arte menor, mayúsculas si era arte mayor, y así. Dicho así es complicado, pero os sugiero que si esto se os da regular, veáis creo que es el último vídeo de la unidad 2, perdón, de la unidad 1, donde se da la métrica. La rima era sonante cuando solo rimaban las vocales. Por ejemplo, casa y pala rimaría porque son las dos as. Casa, a, pala, a. Pero si digo casa y masa, ahora ya es consonante, porque es casa, asa, masa, asa. Eso es cuando es consonante. Y por último, los recursos que ya hemos visto en el esquema anterior. Símil, metáfora, anáfora, etc.
Bueno, chicos, con esto hemos visto la unidad 1. ¿En cuánto tiempo? A ver, que lo veo, que no sé cuánto tiempo llevamos. 25 minutos. Vamos, hombre, yo digo, a ver si me da tiempo a no llegar a la hora. Y creo que sí, porque la unidad 2 es, creo que más sencilla. Lo más difícil son lo de los morfemas. Aquí lo tenemos. Os recuerdo, si no se os da bien, id a la clase online que os doy de morfemas, que lo hago más detenidamente. Hoy solo quiero ver un repasito, un resumen, para ayudaros un poco si no os da tiempo a más. Os recuerdo que se hacía distinto con los verbos que con otras palabras. Con los verbos, vamos, el único paso distinto era este, del afijo flexivo. Los demás son iguales. Con los verbos pensamos en el infinitivo, y aquí os tengo dos ejemplos. Comeré, releímos. Comeré, que viene de comer, releímos de leer. Perfecto. Quitamos la terminación ar, er, ir. O, como hacemos con las otras palabras, veis cuáles se repiten cuando lo conjugas. Como, comes, come, siempre se repite com. Y en leer siempre se repite le. Eso es el lexema, lo que siempre se repite. Luego, en un verbo, que ahora sí viene el paso que cambia, todo lo que hay detrás, después, a la derecha, como queréis llamarlo, todo es flexivo. Comeré, eré. Releímos, imos. Todo es flexivo. Salvo si no se conjuga. Quiero decir, comeré está conjugado porque yo comeré. Releímos porque nosotros releímos. Ahora, si digo comer, no es flexivo, pero bueno, casi prefiero que hagáis que todo lo de detrás sea flexivo, porque pasaréis menos veces. El que se le dé bien, que sepa eso, que si no se conjuga, que si estamos hablando del infinitivo, pues ese ar, er, ir no va a ser flexivo. Ya veremos lo que va a ser con las otras palabras. Cuando se conjuga, sí, todo lo que viene después del lexema es afijo flexivo. Y luego lo demás es muy fácil. Todo lo de delante, que viene antes, afijo, derivativo, prefijo. A lo mejor el profe o la profe os dice que compongáis prefijo, vale, pues estupendo, ya está. Y con las palabras que no son verbos, lo mismo. Veis de qué palabra viene, por ejemplo, submarinistas, de mar. Y pensáis en más palabras, mar, marino, marítimo, marejada. Las que siempre se repiten, M-A-R, pues ya sabéis, lexema, eso es igual que en el verbo. Y ahora vamos a este paso, que es distinto, porque si en los verbos decíamos que todo lo de después del lexema era fijo, flexivo, en las palabras no, solo son una o dos letras, porque son las que nos van a decir masculino, femenino, singular y plural, nada más. En este caso, submarinistas, pues el as final, lo que está en negrita. Paso 4. ¿Qué es lo que nos queda aquí en medio que no es flexivo? Pues es el sufijo. ¿Qué es lo que será también esa terminación de los verbos? Ar, er, ir sería sufijo. Pero aquí, si as era el flexivo, pues lo que nos queda es el sufijo. Y lo que nos queda delante, prefijo. Demasiado rápido, lo sé, pero hombre, está mucho más despacio en la unidad que hemos dedicado a ello. Hoy es solo repaso. Formación de palabras. Según esta separación que hacemos, o que hacemos de las palabras, así más grande, mucho mejor, hombre. Pues como veis, si solo tiene lexema o lexema y flexivo, lexema y flexivo se llaman simples. Simples, como sol, que tiene lexema, como panes, que tiene lexema y flexivo, esos son simples. Para que sean derivadas, tiene que tener un derivativo. Los derivativos os recuerdo que eran prefijos o sufijos. Entonces, puede ser que el lexema más un sufijo, lexema más sufijo más flexivo, prefijo más lexema más flexivo, porque lo de flexivo aquí nos da lo mismo. Tenemos que darnos cuenta de esto, que tenga sufijo o que tenga prefijo. Gripal, que tiene un sufijo, al, casita, que la A no, la A es flexivo porque me dice femenino, pero el it sí me dice que es un sufijo, y en el verbo releemos, hemos, va a ser un flexivo, pero tiene el prefijo porque tiene el re, por eso se le llama derivada, si no, no sería derivada, porque recuerdo, derivada tiene que tener o prefijo o sufijo, o los dos. ¿Qué pasaba con las parasintéticas? Que tenían que tener también los dos, prefijo y sufijo. Y entonces, ¿cómo lo diferenciábamos? Os lo recuerdo cómo lo diferenciábamos, chicos. Os lo diferenciábamos porque en las derivadas podíamos quitarlo,
quitamos el re y queda leemos, perfecto, tiene sentido, pero en las parasintéticas no podíamos quitar el prefijo. Endulzar tiene sentido, pero dulzar no tiene sentido. Bueno, y por último, las compuestas, que son muy fáciles porque son las que tienen dos lexemas, es decir, dos palabras: saca puntas, corta uñas, para choques. Van a tener dos palabras y van a tener dos lexemas. Otro esquema visto. Y ya vamos con el último de la unidad 2. La épica medieval. Aquí os tenéis también todas esas, creo que son 2 páginas. Nos hablan de la Edad Media, ¿no? Del siglo V al XV. Primero, ver qué características, qué pasaba en esa etapa. Esto es más de historia que de lengua, pero en lengua, en música, en historia, se da siempre las características de esa época para entender un poquito por qué luego escribían así los autores en literatura, ¿vale? Pues la sociedad estaba organizada en 3 grupos: la nobleza, que eran los importantes, los ricos; el clero, que eran los que pertenecían a la iglesia; y la plebe, que eran los del pueblo. Además estaba marcada por 2 factores: la religión y las guerras. Y todo lo que se escribía generalmente, casi siempre al principio, se difundía oralmente nada más. Oralmente por medio de juglares, que eran esos que iban cantando historias, Pero luego también se empezaron a difundir por escrito. ¿Dónde por escrito? En los monasterios y posteriormente, cuando empezaron a crearse, en las universidades. Bien, luego hablamos un poquito del cantar del mío Cid. Y nos dicen, la estructura pues tiene 3 partes. Acordaos, el cantar del destierro, cuando el hombrecito pobre le destierran; cantar de las bodas, cuando por fin le perdonan, le acoge el rey Alfonso VI, pero le dice que case a sus hijas con los infantes de Carrión; y el cantar de la afrenta de Corpés, de un bosque, que es donde los infantes azotan a las hijas del Cid, el Cid pide venganza, volver a recuperar su honor, el rey se lo concede, ganan 2 sobrinos del Cid a los infantes de Carrión en un duelo, y el rey dice que va a casar a sus hijas con los hijos, los herederos del reinado de Navarra y Aragón. Tema, ya lo he dicho, la pérdida y recuperación de la honra, primero en el destierro, que se le deshonran porque le destierran, pero le perdonan y viene, y luego con las hijas también. ¿Y qué rasgos, qué peculiaridades tiene? Primero, que es una extensión variable de versos. Eso quiere decir que cada estrofa no tiene un número siempre igual de versos, sino que unas veces va a tener 4, otras 7, otras 12. La métrica es regular, fijaos, 14, 15, 16. Eso es las sílabas que tiene cada verso. Igual que el número de versos en la estrofa es distinto, la métrica también, aunque son siempre entre estos 3. 2 hemistiquios y una cesura. ¿Qué es eso? Pues cada verso, como es tan largo, imaginaos el de 14, probablemente esté repartido en 2, que se llaman hemistiquios, en 2 partes, y en medio hay una separación, una cesura. Puede ser una coma, una separación, y eso se le llama cesura. Al lado izquierdo queda la mitad del verso y al lado derecho la otra mitad. Se llaman hemistiquios esas mitades. Usan el epíteto épico, que suele ser cuando, como llaman siempre al Cid, ¿os acordáis? En que en buena hora nació. Y algunas veces usan verbos en segunda persona, refiriéndose al lector. Mirad, ved, ven. ¿Qué pasa con el romancero viejo? Pues vamos a ver primero lo que es un romance. Un romance, bueno, el romancero es un conjunto de romances. El romancero, conjunto de romances que al principio os he dicho que se transmitían oralmente por juglares o por el pueblo, no le pueblo. Aquí tengo un fallo, lo cambiaré. Por el pueblo. ¿Y qué es un romance? Muy parecido al del mío Cid, pero le falla lo de mistiquios y demás. Es decir, un romance es una serie indefinida de versos. Ya os digo, en cada estrofa puede haber 4, 5, 6 diferentes, con versos, aquí sí, octosílabos todos, son todos de 8 sílabas, y rima asonante. ¿Os acordáis que es solo las vocales? En los versos pares, como son solo los pares, va a ser libre A, libre A, libre A, porque solo las AES son las que riman. Y por último, ya que sabemos lo que es un romancero, vemos lo que es un romance. Hemos visto lo que es un romancero, hemos visto lo que es un romance, vemos los tipos de romance. Los literarios, que están basados en textos ya escritos anteriores. Por ejemplo, del poema del mío Cid salió un romance del Cid y cosas así.
Romances noticieros, que eran los que nos hacían saber un poquito los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, y los últimos, los romances novelescos, que al decir novelescos se va y te hace ver que es completamente literario, completamente inventado, no como estos, por ejemplo, que el del Cid se basa, aunque inventen muchas cosas, pero se basa de verdad en la vida del Cid que existió. Estos no, imaginar, van a ser totalmente inventados. Bueno, y con esto, no voy a decir con esto y un bizcocho porque eso está muy visto, y con esto, chicos, hemos acabado este repasito de la unidad 1 y la unidad 2. No está mal en 35 minutos ver 2 lecciones, no tardáis nada en verlo y luego repasarlo, posiblemente lo que tengáis que repasar, quizá la métrica, hay que repasarlo un poquito, y lo de la descomposición de palabras, los morfemas. Si no lo entendéis bien con esto tan rápido que he dicho, echad un vistacito a las unidades, a las páginas donde lo expliqué más detenidamente y con la pizarra. ¿De acuerdo? Si es para una prueba, que tengáis mucha suerte, aunque si os lo habéis preparado no necesitáis suerte. Estáis seguros de aprobar. Necesitáis suerte para sacar un 10 a lo mejor. Ojalá y os haya servido mucho de ayuda y en comentarios me digáis muchas gracias. Gracias, ¿no? Porque no voy a decir que es mi trabajo, pero es mi ilusión, mi hobby. Pero Kiko, qué bien, he sacado un 7, un 8, un 10 y a mí me encantará saberlo. Chicos, chicas, perdón, chicuelos, chicuelas, hasta la próxima.